En uno de los extremos del mundo existe una tierra que se extiende desde los montes Urales hasta las salvajes costas del Océano Pacífico. Ese lugar es Siberia. Una región colosal que abarca más de 13 millones de kilómetros cuadrados. En el mapa, su tamaño casi compite con el de toda Europa. Dentro de sus fronteras podrían caber decenas de reinos unidos. Pero, ¿es Siberia solo hielo y silencio? Para muchos, sí. Sin embargo, aquí la naturaleza empuja los límites de lo imposible y aún así, el ser humano encuentra la manera de vivir. Un territorio donde la realidad puede sentirse más indómita que cualquier leyenda. En esta vasta geografía se encuentran algunos de los lagos más profundos del planeta, que guardan una quinta parte del agua dulce del mundo. Cumbres cubiertas de nieve se elevan hacia el cielo. Cientos de volcanes activos rugen con lava y ceniza. Y el océano más implacable se pierde en el horizonte. Glaciares milenarios continúan desplazándose, centímetro a centímetro, como ríos congelados en movimiento. Y sin embargo, Siberia no está vacía. A pesar de las condiciones extremas, aquí hay vida. Personas que respiran, resisten y permanecen. Cazadores que siguen las huellas de sus antepasados. Pueblos nómadas que avanzan junto a sus manadas de renos. Ciudades levantadas sobre el permafrost, donde el hielo forma parte del suelo cotidiano. La mayor de esas ciudades es Yakutsk, conocida como la gran urbe más fría del planeta. Un lugar donde la vida resulta dura. En invierno, la temperatura puede descender hasta los menos 60 grados y respirar duele. El aire que entra en los pulmones quema por dentro y parece cristalizarse. Las pestañas comienzan a congelarse, la piel se adormece y los dedos se resisten a moverse. Y aún así, en Yakutsk viven más de 300.000 personas bajo este frío extremo. Por la mañana el sol se eleva, pero nunca abandona el horizonte. Se desliza sobre la ciudad como una luz naranja y cansada, mientras las sombras se alargan sin fin. Una niebla espesa cubre las calles. El vapor de las respiraciones y el humo de las chimeneas se mezclan, envolviendo todo en un velo fantasmal.
La propia ciudad se ha adaptado a este entorno. Los edificios no tocan el suelo. Se levantan sobre pilotes y permanecen suspendidos sobre el permafrost. Porque el calor derrite la tierra congelada y las estructuras comienzan a hundirse. Cada construcción mantiene un delicado equilibrio entre el hielo y el tiempo. Pero más allá de Yakutsk, aún más frío, oculto entre montañas, aparece un pequeño pueblo, Oymyakon. Conocido como el Polo del Frío, aquí se han registrado temperaturas de hasta menos 71 grados. Se le considera el asentamiento habitado más frío del planeta. Oymyakon se ubica en el fondo de un valle profundo, rodeado de montañas, una gigantesca trampa de aire helado. Durante las noches de invierno, el frío se acumula, se estratifica y se comprime. Y el pueblo permanece justo en el centro de ese remolino de hielo. Desde el corazón de Yakutia fluye uno de los ríos más largos del mundo, el Lena. Nace cerca del lago Baikal y se extiende hasta el océano Ártico. A lo largo de sus orillas, durante más de 150 kilómetros, la naturaleza ha levantado un auténtico monumento: los pilares del Lena. Torres gigantes de piedra caliza de hasta 100 metros de altura se elevan hacia el cielo como agujas. Sus formas parecen sorprendentemente simétricas. Permanecen allí desde hace más de 400 millones de años, esculpidas lentamente por el viento y el agua. Con la luz de la mañana brillan como oro y al atardecer se tiñen de rojo intenso. Para el pueblo yakuto, este lugar es sagrado. Creen que aquí habitan los espíritus de sus antepasados. Y cuando uno se detiene frente al río y contempla estas columnas, la sensación es inevitable. El ser humano se vuelve diminuto frente a la escala del tiempo. Pero después del río Lena aparece un paisaje aún más inesperado, donde el desierto se encuentra con el hielo, las dunas de Chara. Un mar de arena dorada que cubre cerca de 50 kilómetros cuadrados y ondula con el viento como si fuera el Sahara. Y sin embargo, es un territorio donde el invierno alcanza los menos 40 grados y la nieve cubre la tierra durante 8 meses al año. Aún así, la arena permanece allí. Los científicos todavía debaten su origen. Para los habitantes locales, este lugar pertenece a los espíritus, la tierra de los muertos. Y realmente se siente extraño,
Al caminar sobre las dunas, las huellas desaparecen casi al instante. A tu alrededor, bosques blancos infinitos cubiertos de nieve. Bajo tus pies, la inesperada sensación de un desierto cálido en medio del frío absoluto. Y tras estas contradicciones, el paisaje vuelve a transformarse. La meseta de Putorana. No es una llanura uniforme, sino un verdadero laberinto natural. Profundos cañones desgarran su superficie y descienden hasta 1000 metros. Capas de basalto volcánico permanecen allí desde hace millones de años. Y por todas partes aparecen cascadas. Putorana es una de las regiones con mayor concentración de cascadas del mundo. En las profundidades de la meseta nace un río, el Lama. Frío, transparente, implacable, un curso de agua oculto donde domina la naturaleza. Surge de manantiales y más adelante alcanza el lago Lama. Un espejo estrecho y profundo de unos 80 kilómetros de longitud, rodeado por muros verticales de basalto. Cuando llega el invierno, la superficie queda cubierta por una gruesa capa de hielo, pero el río sigue vivo. El agua continúa fluyendo bajo el hielo. No se ve, pero se escucha. Sus aguas se consideran entre las más limpias del planeta. Pero no en todos los lugares donde llega el agua florece la vida. Cadicchán. Calles que alguna vez resonaron con voces infantiles, hoy solo transportan el silbido del viento. Fundado en la década de 1940 como asentamiento minero de carbón, muchos de sus trabajadores fueron prisioneros trasladados desde los campos de trabajo forzado de la era soviética. Pasaron los años. La Unión Soviética colapsó. La economía se debilitó. Y en 1996, una explosión en la mina cambió todo. 6 mineros perdieron la vida. En ese momento, Cadicchán comenzó a desaparecer. El Estado cerró las minas y las familias recibieron la orden de marcharse. Lo que alguna vez fue hogar de más de 10,000 personas, hoy permanece como un pueblo fantasma, congelado en el tiempo. Y en el extremo más oriental de Siberia se extiende otro silencio, Chukotka. Pero aquí también hubo vida alguna vez. Gudim. Los soviéticos enviaron soldados, instalaron mineros, levantaron aeródromos y construyeron radares. Luego, en 1991, la Unión Soviética se derrumbó y el pueblo quedó abandonado.
hoy está vacío. La población Chukchi local evita el lugar. Dicen que su espíritu está perturbado. En Chukotka hay muchos asentamientos olvidados por el tiempo. Gudim es solo uno de ellos. Pero en estas mismas tierras, bajo el mismo viento que recorre el horizonte, existe otra historia muy distinta. Pevek. Durante la era soviética vivían aquí cerca de 25.000 personas. Hoy apenas 4.000 resisten 9 meses de oscuridad, a 40 grados bajo cero y con vientos que pueden superar los 150 kilómetros por hora. Y aún así, Pevek no murió como otras ciudades, porque tiene una misión. Es un punto clave de la ruta marítima del norte, la gran vía comercial del Ártico. El clima está cambiando. Los hielos se derriten. Y un nuevo mundo comienza a abrirse. Mientras en Pevek los buques comerciales rompen el hielo, en Kamchatka se abre la corteza de la tierra. Aquí, el fuego y el hielo se encuentran. Más de 300 volcanes dibujan la columna vertebral de la península, y 29 de ellos siguen activos, listos para expulsar lava en cualquier momento. El más imponente es el Klyuchevskaya Sopka, 4.750 metros de altura, un cono casi perfecto. De su cima se elevan columnas de humo y, por la noche, destellos rojizos iluminan el cielo. Su última erupción fue en 2023. La próxima puede ocurrir en cualquier instante. Entre estos gigantes se extiende el Valle de los Géiseres, una de las mayores concentraciones geotérmicas del planeta. Chorros de agua hirviendo se elevan hacia el cielo, nubes de vapor cubren el aire. Parece otro mundo. Pero Kamchatka no es solo fuego, también es vida. Sus ríos se llenan de salmones. Cada verano, millones llegan desde el océano y avanzan río arriba para desovar. Y allí, alguien los espera. Los osos de Kamchatka, algunos de los osos pardos más grandes del mundo. Hasta 600 kilos de peso y casi 3 metros de altura. Se alinean en las orillas y atrapan peces con un solo movimiento de sus garras. Comen, almacenan grasa y se preparan para el invierno. En los acantilados costeros, los leones marinos descansan al sol. Rugen, se enfrentan, forman sus harenes. Kamchatka es un escenario donde la vida se muestra en su forma más primitiva. Los volcanes estallan, los osos cazan, los peces migran, y el ciclo de la naturaleza nunca se detiene.
Y en la costa sur de Kamchatka, el Océano Pacífico se adentra en la tierra y forma la bahía de Avacha, uno de los puertos naturales más profundos del mundo. Sus aguas son de un azul oscuro. Las olas, poderosas. El viento, cortante. En la entrada de la bahía, 3 enormes rocas emergen entre las olas. Las 3 hermanas. Columnas de basalto negro que han resistido durante siglos la furia del océano. Según una antigua leyenda Koryak, hace mucho tiempo, 3 hermanos se internaron en el mar para proteger a su tribu de un tsunami. Intentaron detener las olas con sus propias manos y los dioses los transformaron en piedra, condenándolos a vigilar la bahía por la eternidad. Detrás de este paisaje se eleva el volcán Avachinsky, 2.741 metros de altura, su cima cubierta de nieve, su cráter lleno de humo. Entró en erupción por última vez en 1991, pero sigue despierto. Su aliento humeante anuncia que algún día volverá a rugir. La bahía de Avacha es un lugar donde la belleza y el peligro conviven lado a lado. Y más allá de estas aguas aparentemente tranquilas, la tierra comienza a fragmentarse dentro del mar. Las Islas Kuriles. 56 islas esparcidas a lo largo de 1.300 kilómetros en el Pacífico. Como un collar volcánico flotando sobre el océano. Cada una es un volcán. Algunos duermen, otros observan, y algunos arden de furia. Pero justo al oeste de este anillo de fuego se extiende una isla mucho mayor, moldeada por la historia, Sajalín. Una franja de tierra larga y estrecha atrapada entre el Océano Pacífico y el mar de Ojotsk. Tras la guerra ruso-japonesa de 1905, su parte sur fue entregada a Japón y recibió el nombre de Karafuto. Se fundaron aldeas japonesas. Se construyeron ciudades. Pero en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética recuperó el territorio. Los japoneses fueron evacuados, llegaron colonos rusos y los nombres cambiaron. Sin embargo, las huellas de 2 culturas permanecieron. Una de ellas se alza en el extremo sur de la isla, en la punta de la península de Aniba. El faro de Aniba. Una torre construida por ingenieros japoneses en 1939, erguida sobre rocas en medio del mar. Durante años, su luz guió a los barcos. Hoy está abandonado, vacío, rodeado únicamente por el agua. Pero la isla vuelve a ser descubierta. Se encontraron reservas de petróleo y gas, y la economía comenzó a moverse otra vez. En las montañas del norte se abrió el centro de esquí
Gorny Vostok. Llegan turistas rusos, incluso japoneses. Descienden por las pistas y aún así, el espíritu de Sajalín sigue siendo complejo. El pasado no desaparece. Más adelante, la soledad de las islas deja su lugar a los puertos, y el silencio de los faros se transforma en luces de ciudad. Vladivostok. La puerta de Rusia hacia Oriente. Aquí termina el frío siberiano y el océano se vuelve más templado. La ciudad se alza sobre colinas y desciende hasta las bahías. Aguas azules, bosques verdes. Y sobre ellas se extiende un puente gigantesco, el puente Ruski. 3 kilómetros de longitud, torres que alcanzan los 320 metros. Uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Al atardecer brilla en tonos dorados y parece desafiar incluso a la naturaleza, visible aún entre la niebla. Pero Vladivostok es más antigua que sus puentes. Durante la era soviética fue una ciudad secreta, cerrada a los extranjeros, porque aquí se encontraba la base de la flota del Pacífico. Submarinos, buques de guerra, armas nucleares. Su nombre casi había desaparecido de los mapas. En 1992, las puertas se abrieron y el mundo la redescubrió. Hoy es diferente. Cuando llega el verano, la ciudad cobra vida. Las playas se llenan. La temperatura alcanza los 25 grados. Es la ciudad más oriental de Rusia. Y, paradójicamente, una de las que se sienten más europeas. Sobre Vladivostok se alza la Spaso-Preobrazhensky Cathedrali. No es solo un lugar de culto. Es el símbolo de una fe que renació tras la caída de la Unión Soviética. Sus cúpulas doradas brillan sobre el puerto envuelto en niebla. En el extremo oriental de Rusia, une en silencio el pasado y el futuro. Pero más allá de Vladivostok, el orden creado por el ser humano comienza a desvanecerse. Y la naturaleza vuelve a tomar la palabra. En las interminables taigas se mueve una sombra, el tigre de Amur. Símbolo de fuerza y de vida salvaje. Es la subespecie de tigre más grande del planeta. Una gruesa capa de grasa y su denso pelaje le permiten desafiar el frío extremo. Otra sombra recorre el bosque, el leopardo de Amur. Uno de los depredadores más difíciles de ver en libertad. Por su andar silencioso y su camuflaje casi invisible, muchos lo llaman el fantasma del bosque. Estos dos cazadores son los emblemas vivientes del mundo salvaje
que comienza donde terminan las luces de la ciudad. Y aún así, incluso en medio de este silencio, el ser humano logró abrir un camino de acero. En 1891, el zar Alejandro III tomó una decisión: uniremos Siberia. Desde Moscú hasta Vladivostok, Rusia será atravesada por una franja de hierro. Así comenzó el ferrocarril transiberiano. Su construcción duró 25 años. Cientos de miles de trabajadores cavaron tierras congeladas y perforaron montañas. Muchos murieron. El frío, las enfermedades y el hambre los consumieron. Pero la línea se completó. 9.289 kilómetros. Nació la vía ferroviaria continua más larga del mundo. El poder del imperio se extendió hacia el este. Luego los soviéticos la heredaron y la modernizaron. Y hoy aún sigue en funcionamiento. Cada día parten trenes. Es una de las rutas ferroviarias con paisajes más diversos del planeta. Símbolo de la larga y dura lucha de la ingeniería humana frente a la naturaleza. Y esta vía de acero no solo unió territorios, también reunió culturas e ideas tan distintas como continentes. En el sur de Siberia existe un aparente contraste: Buriatia. Los buriatos son un pueblo de origen mongol y su religión principal es el budismo. Entre los bosques de taiga se elevan templos de techos dorados. El Datsan de Ivolginsk es uno de los centros budistas más importantes de Rusia. Cada año, miles de visitantes llegan para orar. Durante la era soviética, intentaron destruirlo. Cerraron templos, expulsaron monjes y prohibieron la fe. Pero los buriatos resistieron. Practicaron sus rituales en secreto y conservaron sus creencias. Cuando la Unión Soviética cayó en 1991, el budismo renació. Los templos fueron reconstruidos. Los monjes regresaron. Buriatia se convirtió en el corazón espiritual de Siberia. En el territorio de Buriatia, Kumurieti, se alzan estas ruinas. Son restos del Posolsky Spaso Preobrajensky Manastur que han resistido al tiempo. Fue fundado en el siglo XVII. Se construyó para honrar a los enviados rusos asesinados en la región y para fortalecer la presencia rusa alrededor del Baikal. Tras las revoluciones, cayó en el silencio. Hoy, el viento atraviesa sus muros de ruidos y lleva consigo los susurros del pasado. En el corazón de Siberia existe un milagro:
El lago Baikal. El lago más profundo del mundo, 1.642 metros. También el más antiguo, con más de 25 millones de años de historia. Y uno de los más limpios del planeta. Sus aguas son tan transparentes que permiten ver hasta 40 metros de profundidad. Aquí se encuentra cerca del 20% del agua dulce no congelada de la Tierra. Cuando llega el invierno, el lago se congela por completo. El hielo alcanza 1 metro de espesor y es tan claro como el cristal. Se puede caminar sobre él, e incluso conducir un automóvil. La línea del horizonte desaparece. Cielo y hielo se funden en uno solo. Bajo la superficie se forman cuevas heladas como si se tratara de otro planeta. Y sobre estas aguas vive una criatura única, la foca nerpa. La única foca de agua dulce del mundo. Hace miles de años llegó desde los océanos, se adaptó al lago y evolucionó. Hoy se calcula que existen unas 100.000. En invierno respiran a través de agujeros en el hielo. En verano descansan sobre las rocas bajo el sol. En medio del lago emerge la isla de Olkhon, la mayor del Baikal. Un lugar sagrado. Los chamanes acuden para realizar rituales y comunicarse con los espíritus. Según la creencia buriata, Olkhon es la puerta del mundo espiritual. Por la noche, el cielo se observa casi sin contaminación lumínica. Acantilados, cuevas, tótems. Cada piedra guarda una historia. Cada viento susurra un recuerdo. Y a 70 kilómetros del lago Baikal, a orillas del río Angara, se alza una ciudad, Irkutsk, conocida como la París de Siberia. Fundada en 1661 como una fortaleza cosaca, con el tiempo se transformó en uno de los centros comerciales más importantes de la región. Creció en la ruta que conectaba Moscú con China y la prosperidad trajo cultura, teatros, museos, universidades. Pero la verdadera belleza de Irkutsk se esconde en sus casas de madera. Marcos de ventanas tallados contra ventanas de colores, balcones trabajados como encaje. Cada edificio parece llevar la firma de un artesano. Al caminar por sus calles no se siente como una ciudad moderna, sino como avanzar dentro de un museo al aire libre que sigue vivo. Pero en el extremo más septentrional de Siberia no gobierna el ser humano, gobierna la naturaleza. Yamal. En lengua nenets, su nombre significa el fin del mundo. Y realmente lo parece. La tundra es infinita y plana, un horizonte sin límites.
En estas tierras extremas vive un pueblo, los Nenets. Desde hace más de 10.000 años mantienen la misma forma de vida. Son nómadas. Siguen a sus rebaños de renos a través del hielo y el viento. En Yamal hay alrededor de 700.000 renos y los Nenets no pueden existir sin ellos. El reno es alimento, transporte, abrigo, es todo. Así ha sido durante siglos. Pero ahora el cambio ha llegado. En Yamal se descubrieron enormes reservas de gas natural. Llegaron las compañías energéticas, se tendieron oleoductos, se construyeron plantas industriales. Los Nenets intentan resistir. Pero ¿cuánto tiempo podrán hacerlo? Porque ya no se trata solo de un modo de vida, sino de la supervivencia de una cultura, de una identidad, de un equilibrio que ha durado milenios. Yamal es hoy uno de los últimos escenarios donde tradición y modernidad chocan de frente. Sin embargo, sobre este silencioso conflicto, el cielo cuenta otra historia. Las auroras boreales. Cuando cae la noche invernal, la península no se hunde en la oscuridad. Al contrario, el firmamento despierta. Los Nenets creen que esas luces son los espíritus de sus antepasados, sombras silenciosas caminando sobre el cielo. Y en el corazón helado de Siberia, más allá del círculo polar ártico, se alza una ciudad, Norilsk. Considerada una de las más contaminadas del mundo. Aquí, la oscuridad no es solo natural. Nubes de dióxido de azufre se elevan desde las gigantescas fundiciones de níquel y cubren el cielo como un manto espeso. En cada respiración se percibe un sabor metálico. Durante kilómetros alrededor de la ciudad, los árboles permanecen en pie, pero muertos. Pero cuando el camino se aleja de las ciudades de hormigón y se dirige hacia las montañas salvajes, conduce al Parque Natural de Ergaki. En el corazón de los montes Sayan, al sur de Siberia. Picos escarpados, valles profundos, lagos glaciares, enormes bloques de granito esculpidos por el viento y el hielo, cada uno como una obra de arte natural. Y entre todos ellos, uno desafía la lógica: la roca parabola. Un coloso de unas 500 toneladas, equilibrado en la cima de una colina sobre dos puntos de apoyo. Solo dos contactos con la superficie. ¿Cómo no cae? Parece ignorar las leyes de la física, resistiendo tormentas y siglos sin moverse. Para los habitantes locales es un lugar sagrado.
Dicen que quien se acerca intenta hacerla girar o pasa por debajo de ella, gana fortuna y valentía. Y a las afueras de la ciudad de Krasnoyarsk, ocultos entre los bosques de taiga, gigantescos monolitos de granito se elevan hacia el cielo. Los Stolbi. No son rocas comunes. Son formaciones volcánicas de más de 60 millones de años, modeladas pacientemente por el viento y el tiempo. Algunas superan los 100 metros de altura. Estas piedras dieron origen a toda una cultura, la cultura de la escalada. Desde el siglo XIX, los habitantes de Krasnoyarsk acuden a los Stolbi para trepar. Pero no es solo deporte, es una forma de vida. A quienes lo practican se les llama stolbistas. Escalan descalzos, con zapatillas, a veces solo con las manos desnudas. Pero en Siberia, las rocas no son solo paisaje. También son monumentos silenciosos que guardan la memoria más antigua de la humanidad. Sunduki. En medio de las estepas de Jacasia, entre llanuras interminables, se alzan misteriosas formaciones de piedra. 5 enormes masas rocosas, alineadas como si manos gigantes las hubieran colocado con cuidado. Y no son simples caprichos de la naturaleza. Estos lugares han sido sagrados durante más de 5.000 años. Desde la Edad de Bronce, las personas acuden aquí para rendir culto y celebrar rituales. Sobre sus superficies se conservan cientos de petroglifos grabados con paciencia y precisión. Sunduki no fue solo un santuario, también funcionó como un centro de observación astronómica. En la cima de las rocas existen antiguos relojes solares. Hoy es un punto clave para la arqueoastronomía, y los pueblos jacasios todavía lo visitan. Realizan ofrendas, los chamanes encienden hogueras, cantan y mantienen viva la tradición. Y los caminos que se pierden en el horizonte conducen a paisajes completamente distintos. Allí se eleva una gran cordillera, Altai, cuyo nombre significa montañas doradas. Sus cumbres superan los 4.000 metros, los glaciares cubren los valles y los ríos abren profundos cañones. Es el corazón de Asia. En lo más profundo de estas montañas, según las creencias locales, se esconde una luz celestial, la fuente de los espíritus que dan vida al mundo. Los chamanes ascienden a las cumbres para comunicarse con ellos, convencidos de que cada pico posee su propio guardián. Y existe un solo camino que conduce hasta allí. La Ruta Chuya. 968 kilómetros que comienzan en Novosibirsk y llegan hasta la frontera con Mongolia.
no es una carretera común. National Geographic la incluyó entre las 10 más bellas del planeta. Atraviesa paisajes hipnóticos, cumbres nevadas, valles profundos, ríos de color turquesa. Y llega un momento en que el aliento se detiene. El paso Katu Yarik. La vía está tallada en la ladera de la montaña, 9 curvas cerradas, sin asfalto, solo tierra y piedra. A un lado, el abismo. Al otro, la roca. Pero la vista es sobrecogedora. El valle de Katun se despliega a los pies del viajero y se dice que la niebla que asciende desde el fondo es el aliento de los antiguos ancestros. Cuando finalmente se llega al Altai, se siente como cruzar el umbral hacia otro mundo. Pero en las profundidades de las montañas de Altai, en la ladera de la cordillera Severo-Chuya, vive un gigante. El glaciar Aktru. 8 kilómetros de longitud, 350 metros de espesor. Desde el cielo parece un río blanco. Pero este río no fluye. Se arrastra apenas unos centímetros cada día. Nace en lo alto de la montaña a más de 3.000 metros de altitud. Allí la nieve se acumula, se comprime y con el paso del tiempo se transforma en hielo. Siglos de capas superpuestas crean una masa viva. Cuando el sol golpea su superficie, el hielo cruje y retumba como un trueno. A veces, enormes bloques se desprenden y ruedan hacia el valle. En los últimos 50 años, el glaciar ha retrocedido más de 200 metros. El calentamiento global lo derrite, lo reduce, lo borra lentamente. Y en el valle de Chulishman, en Altai, el mundo parece cambiar de dimensión. Akurum. En la ladera del valle se elevan decenas de hongos de piedra. Durante millones de años, el viento y la lluvia esculpieron estas formas extrañas. Pero esta obra de arte natural no es eterna. Cada año, algunas columnas colapsan y desaparecen. Los pueblos locales creen que estas rocas son el hogar de los espíritus ancestrales. Hace siglos, los chamanes acudían aquí para celebrar rituales entre las formaciones, porque este lugar era visto como el punto donde se unen la tierra y el cielo, el pasado y el futuro. Y en la misma región, la naturaleza continúa creando milagros a otra escala. Más pequeños, pero igual de fascinantes.
En la zona de Ulagan, escondido dentro del bosque, aparece un lago discreto, el lago Heiser. A primera vista parece común, 30 metros de diámetro, aguas frías y poco profundas. Pero al acercarse surge el asombro. El fondo se mueve. Azules, verdes y turquesas giran lentamente como un corazón vivo que late bajo el agua. Desde el subsuelo brotan manantiales invisibles que mantienen el lago en constante movimiento. Incluso en invierno, cuando la superficie se congela, la fuente interior no se detiene. Los habitantes del lugar lo llaman el ojo de los espíritus, porque si lo miras fijamente, te atrae, te hipnotiza y terminas completamente hechizado. Pero en las profundidades de las montañas de Altai se esconden innumerables lagos. Y el lago Teletskoye, el hermano menor del Baikal. Los altayos lo llaman de otra forma, el lago dorado. Y cuando lo miras, entiendes por qué. En las brumas de la mañana, la superficie del agua brilla con tonos cobrizos. Al mediodía, el reflejo de las montañas lo transforma en un espejo gigantesco. Y al atardecer, cuando las cumbres se tiñen de rojo, el lago parece arder. Mide 78 kilómetros de largo, pero apenas 5 de ancho. En verano, más de 70 cascadas se vierten en sus aguas. Sin embargo, solo un río nace de él, el río Villa. Entre las montañas que se reflejan en este espejo dorado se eleva la cumbre más cercana al cielo y también la más enigmática. Belukha. Con 4.506 metros de altura, es el punto más alto de Siberia. Muchos la llaman el eje del mundo. Según las leyendas del Altai, en su interior se oculta un reino de sabiduría, Shambhala. Un lugar que, dicen, solo pueden encontrar quienes están preparados en espíritu. La tierra de los sabios. Un sitio donde el tiempo avanza más lento y la antigua sabiduría de la humanidad permanece protegida. Algunos la buscaron detrás de picos cubiertos de hielo. Otros en medio de desiertos infinitos. Pero Shambhala nunca apareció en un lugar exacto. A los pies del monte Belukha, a 1.790 metros de altura, descansa un lago alimentado por glaciares, Kucherla. Llegar hasta él exige 2 días de caminata.
El camino es solo sendero de montaña, barro y piedra. Pero cuando finalmente llegas, el cansancio desaparece al instante. Porque Cucherla posee uno de los colores más extraordinarios del mundo. Como si alguien hubiera vertido pintura en sus aguas. Y aún en pleno verano, el lago permanece helado. Pero Altai también ofrece un paisaje inesperado. Un mundo que parece de otro planeta, Kyzyl Chin. Los rusos lo llaman Marte. Y no es casualidad, porque este lugar no se asemeja a la Tierra. Tonos rojizos se entrelazan por todas partes. El cielo es azul, la tierra escarlata. El secreto de estos colores es el óxido de hierro. Hace millones de años esta región estaba bajo el mar. Los minerales se acumularon, se formaron capas, después los movimientos tectónicos elevaron el suelo. El agua se retiró y así nació este laberinto rojo. Cuando el sol de la mañana ilumina las rocas, parecen encenderse. Al mediodía, los colores se suavizan. El calor hace vibrar el aire y el paisaje comienza a ondular, como si respirara. En las llanuras infinitas del oeste de Siberia, donde parece no haber nada, de pronto surge un espejo rosado. El lago Bursol. Y uno duda de lo que ve. Sus colores hipnóticos bailan con la luz. Pero ese tono tiene un secreto. El agua es extremadamente salada. Y en esa salinidad casi imposible, solo un organismo puede sobrevivir. Dunaliella salina, una alga microscópica. Cuando sufre estrés para seguir con vida, produce un pigmento rojo. Miles de millones de estas algas unidas tiñen el lago de rosa. Hace años, los pastores llegaban hasta aquí. Aplicaban sal en las heridas de sus animales y decían que curaba. Sobre la costra rosada avanza lentamente un tren solitario. Parece el último aliento de una civilización olvidada. Pero en realidad es una vieja máquina de la época de la minería de sal. Y cuando uno se aleja del silencio de este lago rosado, en el corazón de Siberia ya no se eleva el color, sino el peso de la historia. Tobolsk, la primera capital de Siberia. Fundada en 1587, poco después de la conquista del cosaco Yermak, durante décadas fue el centro de toda la región.
y el testigo más poderoso de ese pasado se alza en lo alto de la ciudad, su Kremlin de piedra. El único Kremlin construido íntegramente en piedra en Siberia. Murallas blancas, torres, iglesias y el palacio del gobernador. Estructuras levantadas entre los siglos XVII y XVIII. Pero la historia de Tobolsk no se escribió solo con victorias. También fue una ciudad de exilio. Aquí se redactaron algunas de las páginas más oscuras de la Rusia zarista. Dostoyevski pasó por este lugar, encadenado, exhausto, quebrado. El zar Nicolás II y su familia fueron traídos aquí tras la revolución. Los últimos días de la dinastía Romanov transcurrieron en las frías habitaciones de esta ciudad. Tobolsk carga con el peso del tiempo. Y entonces aparece una ciudad joven, nacida sobre rieles, Novosibirsk. En 1893 se construyó un puente sobre el río Obi para el paso del ferrocarril transiberiano. En medio de la nada se levantaron unas pocas tiendas. Llegaron obreros, comerciantes, soñadores. Y aquel campamento creció hasta convertirse en una de las ciudades de desarrollo más rápido del mundo. De unas cuantas carpas a millones de habitantes. Hoy es la ciudad más grande de Siberia, un cruce de continentes. El corazón de la red ferroviaria y su inmensa estación de tren, uno de los ejemplos más imponentes de la arquitectura soviética. Y también está el zoológico de Novosibirsk, el más grande de Rusia y uno de los más importantes del mundo. Pero lo que lo hace especial no es su tamaño, es su misión. Porque no es un simple parque de entretenimiento, es un centro de rescate. Aquí viven, se reproducen y se protegen algunos de los grandes felinos más amenazados del planeta. Y cada año, sus científicos trabajan para traer nuevas generaciones al mundo. Y en las laderas orientales de los montes Urales se alza una ciudad, Ekaterimburgo. Una ciudad situada justo en la frontera entre Europa y Asia. A las afueras, un monumento marca la línea divisoria. En un lado se lee Europa, en el otro, Asia. Dos continentes unidos por un mismo punto. Pero esta ciudad también fue testigo de una de las noches más oscuras de la historia. Año 1918, mes de julio. Rusia ardía en plena guerra civil. Los bolcheviques habían tomado el poder. Y el zar Nicolás II, junto a su familia, fue conducido al sótano de una casa.
la casa Ipatiev. A las 2 de la madrugada sonaron los disparos. Con ellos terminó la dinastía Romanov. 300 años de imperio se desvanecieron en una sola noche. Hoy, en el lugar donde se alzaba aquella casa, se eleva una iglesia majestuosa, la iglesia sobre la sangre. Un edificio imponente y solemne. Cada año, miles de cristianos ortodoxos llegan en peregrinación. Encienden velas, rezan, recuerdan al último zar. Y la ciudad todavía carga con el eco de aquella historia. Pero la historia de Siberia también se escribe con las criaturas que reinan en silencio en sus bosques. Entre pinos y abetos se mueve un animal que casi no deja rastro: el lince siberiano. Incluso sus huellas sobre la nieve son tan ligeras que parecen una ilusión. Sus patas anchas, cubiertas de pelo, se asemejan a raquetas naturales diseñadas por la propia naturaleza. No se hunden. No hacen ruido. Avanza con una paciencia infinita. Los mechones negros en la punta de sus orejas no son un adorno. Funcionan como antenas vivas, capaces de captar el más leve crujido. Y sobre estas tierras, el tiempo parece fluir de otra manera. Siberia no es solo una geografía, es un mundo donde el hielo, el fuego, el silencio y la resistencia pueden existir en un mismo aliento. Y en esta inmensidad se comprende una única verdad: el mundo cambia, los imperios caen, las ciudades nacen y desaparecen. Pero el viento sigue soplando desde la misma dirección. Y Siberia, pese a todo, continúa existiendo.